Bienvenidos a una nueva edición de Construyendo en Polkadot. Mi nombre es Héctor y hoy quiero mostrarles cómo funciona un runtime de Substrate o de Polkadot. Lo primero que tenemos que hacer para entender el código de un runtime de Substrate es entender cómo está compuesto el nodo de Substrate. Bien, este diagrama que yo les estoy compartiendo es un diagrama ya conocido, pero que a veces no muchos entienden a la hora de tener que aplicarlo bien en el desarrollo del día a día. Y creo que lo importante de este diagrama es poder entender cuáles son las funcionalidades de cada componente y nosotros cómo los vamos a utilizar. Sinceramente, como un desarrollador de una parachain o un nodo de Substrate, generalmente uno se va a encontrar más del lado derecho, bien, dentro de lo que sería el contenedor en color verde donde dice runtime, porque es donde nosotros programamos la lógica de negocios, por así decirlo, la lógica de la cadena, bien, y es donde, por ejemplo, instanciamos nosotros los pallets de frame. Y donde está también el estado de la cadena. ¿Qué es el estado de la cadena para los que están en algún punto básicos dentro del desarrollo de blockchain en general? El estado de una cadena es cuando nosotros, por ejemplo, yo digo, Alice tiene 10 tokens y le envía 2 tokens a Bob. Entonces se produce una transición de estado, bien, en donde Alice pasa a tener 8 y Bob tiene 2. Entonces eso se le dice que es un cambio de estado, que en inglés nosotros en la documentación lo podemos ver como State Transition Function. Y eso lo que permite es que, nada, a medida que van pasando las transacciones, ese estado se vaya modificando. Bien, bueno, esa lógica de cómo se modifica ese estado no es ni más ni menos que función del runtime y de todo el código que nosotros ejecutamos y programamos bien para que esto pase. Pero entonces es importante entender que dentro de lo que es el nodo de Substrate tenemos lógicamente dos divisiones. Bien, lo que se dice el cliente, el nodo y lo que es el runtime. Ya hablamos un poco del runtime y del cliente en particular. Nosotros lo que tenemos que entender es que es como un proveedor de servicios para el runtime, por así decirlo. Todo lo que está fuera, bien, todo lo que es la conexión externa con este nodo en particular, ocurre del lado del cliente. Por ejemplo, networking. Cuando un cliente o un nodo de Substrate se conecta con otro nodo de Substrate y empieza básicamente a compartir todas las actualizaciones que pasan en la cadena, como por ejemplo cuando Alice le transfiere a Bob, básicamente esa transacción la toma bien un nodo y luego después hace el broadcast, ¿no? Lo que se dice como expandir o compartir toda la transacción a todos los nodos que están participando en la red. Esa comunicación pasa en la capa de networking. Y después, obviamente, lo que es toda la parte de la validación es la parte del consenso. Cuando nosotros hablamos de el storage, bien, y lo podríamos decir nosotros como almacenamiento en español, pero la verdad es que me parece que hay veces que es mucho más práctico mantener los nombres en inglés, porque al ver el código, nosotros no vamos a ver un código que diga almacenamiento, bien, entonces tenemos que de alguna manera acostumbrarnos a los nombres en inglés, bien. El storage es una base de datos, lo que se le dice un key value pair, una base de datos en donde hay una llave y un valor. Y este storage es muy importante porque básicamente es la representación física de los datos del estado. Entonces, cuando nosotros hablamos del state, de este estado del runtime, uno se pregunta, ¿dónde se guarda esa información? Bien, de Alice le manda a Bob los 2 tokens, o sea, entonces el balance de Alice es 8, el balance de Bob. Eso se guarda específicamente en el storage. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que existe dentro del nodo RockDB o ParityDB, es la base de datos que contiene el storage del nodo, que en este caso contiene el estado, pero también obviamente contiene otros valores, por ejemplo, referidos al consenso, al networking. O sea, es una base de datos que se utiliza en todo el nodo. El transaction pool, que es básicamente cuando al nodo se le empiezan a mandar transacciones, bien, y que luego el runtime las termina de procesar, es otro componente dentro del cliente. Tenemos el famoso y conocido RPC, que es este módulo que a nosotros nos permite ejecutar transacciones,
bien, de manera externa al nodo, por ejemplo una wallet, una UI, se conecta al RPC, y básicamente cuando nosotros le mandamos una transacción al RPC, fluye hasta el transaction pool y luego este transaction pool es procesado bien por el runtime. Y creo que es muy importante poder comentar o aclarar por qué cuando nosotros decimos que un nodo de Substrate es forkless, que no necesita hacer un hard fork cuando actualizamos su lógica. Básicamente esto pasa porque el runtime es parte del estado, bien, que queda guardado en la base de datos. Entonces, cuando un bloque se produce en un nodo de Substrate, digamos el bloque 1 con la versión del runtime 1 y así sucesivamente, y nosotros actualizamos la versión del runtime a la versión 2, por así decirlo, o por ejemplo, en el bloque número 300, a partir del bloque 300, lo que termina pasando es que ese bloque cambia su referencia y dice, este bloque fue construido con la versión 2 del runtime. Y eso está guardado justamente en la base de datos. Entonces me parece que es importante aclarar esto porque no siempre queda muy en claro cómo funciona esta funcionalidad tan potente, ¿bien? De Substrate. Pero otra cosa que quiero también explicar y que nos va a servir para poder nosotros ver el código es que nosotros lógicamente podemos dividir un nodo de Substrate en dos mundos, ¿bien? Uno es el de la izquierda, que lo llamamos nodo, ¿bien? Porque básicamente, como lo dije y como lo mostré en el slide anterior, tenemos muchas funciones externas, ¿bien? A lo que es la cadena, el runtime. Y luego tenemos el runtime, que es esto que ya lo venimos hablando, que ejecuta la transición de estado y demás, ¿bien? Pero muchas veces el nodo necesita poder acceder a funciones del runtime para determinar ciertas cuestiones, como por ejemplo el transaction pool, que es parte del nodo. Y el runtime necesita también muchas veces ejecutar cosas desde el nodo. Les doy un ejemplo, creo que es bastante gráfico. El runtime, cuando se tiene que, por ejemplo, hacer funciones de encriptación, que son muy pesadas, si esa encriptación se hace dentro del runtime, lo que termina pasando es que el costo de la transacción sería muy alto. Entonces el runtime lo que hace es recurre al nodo que tiene su función de hashing, entonces sería como un cierto proceso off-chain. Entonces el runtime, cuando procesa una transacción que requiere ejecutar una cierta función de hashing, accede al nodo, bien, de manera off-chain, el nodo ejecuta ese hashing y luego se le devuelve el resultado al runtime, haciendo la transacción mucho más liviana. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo funciona bien este link, estas interfaces en donde el runtime se habla con el nodo y el nodo se habla con el runtime. Cuando el nodo quiere acceder al runtime, lo hace por medio de runtime's APIs. Y cuando el runtime necesita acceder al nodo, lo hace por medio de host functions. Bien. Esto es importante tenerlo bien en claro porque un nodo, cuando se le agrega una host function, necesariamente no puede borrar ningún host function. Bien, por más de que haya quedado obsoleto o que ya no se use. Nosotros guardamos distintas versiones del runtime en el storage. Entonces, si hay una versión del runtime que necesita un cierto host function para poder procesar ese bloque, si nosotros borramos ese host function, lo que termina pasando es que el runtime va a generar un panic, ¿bien? Va a fallar. Entonces, los host functions generalmente son funciones que no se agregan de manera muy frecuente al nodo. Generalmente no es un tipo de tarea que nosotros como programadores de una app chain o una parachain lo hacemos, lo tenemos que hacer, pero es importante entenderlo esto, ¿bien? Y las runtime APIs sí son funciones que las podemos, en este sentido, las podemos modificar, bien, porque generalmente no tiene este problema de compatibilidad. Y de hecho también los runtime APIs se utilizan bastante por medio de los RPCs para, por ejemplo, calcular cuánto nos va a costar una transacción sin tener que ejecutar un bloque. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora bueno, me gustaría poder ya ir directamente al código para que se pueda entender un poco el código del runtime y sus componentes. Vamos a utilizar
bien, esto lo vimos en el video pasado, que el repositorio del Polkadot SDK contiene un nuevo directorio, bien llamado templates, en donde tenemos un nodo súper básico, una parachain, el nodo de una parachain y el nodo de una solo chain. Y me parece que la solo chain es el que mejor ejemplifica todo esto porque no es un nodo tan básico como este minimal, pero tampoco es tan complejo como un nodo de una parachain, bien, y el runtime es bastante fácil de leer. Lo primero que nosotros vemos en el código del runtime son toda la parte de las importaciones, bien. Esto claramente es similar o casi igual a cualquier tipo de programa o de software en general, de desarrollo de software, en donde tenemos todos los que son los imports, bien, que nosotros vamos a terminar usando en el código. Y luego, este tiene la particularidad de que define todos los tipos, bien, de la blockchain o mejor dicho, del runtime, dentro del código, bien, del runtime. Yo generalmente recomiendo que este código, esta parte del código se la pueda mover a a otro archivo externo, porque a medida que nosotros vamos trabajando y a especificando tipos, esta lista se va a hacer cada vez más grande. Entonces, para ayudar a la lectura, ¿no? A la legibilidad de este código del runtime, generalmente se crea un crate que se llama commons, ¿bien? Y en este common es donde, bueno, básicamente se define todos estos tipos. Por ejemplo, el tipo del block number, en este caso es un U32, el tipo de firma, el account ID, el balance, que bueno, generalmente no es necesario cambiar tanto estos valores, bien, pero bueno, en el caso de que se necesite cambiar un balance, por ejemplo, a un 256, bien, por medio, bueno, de ciertos artilugios que bueno, vienen nativos en Rust, pero bueno, se puede hacer. Cambiar el hashing que viene por defecto, bien, en este caso se utiliza el H256. Y si ustedes pueden ver acá, esto en realidad cuando se utiliza esta función de hashing se termina se termina ejecutando por medio de este hash function que yo les comentaba, ¿bien? Luego, bueno, algunas cosas de lo que se dicen opacos, tipos opacos, ¿bien? Y esto me parece que esta parte es muy importante. Define la versión del runtime y lo que se dice el spec name y el transaction version. Cuando nosotros queremos, bien, por ejemplo, hacer la actualización de un runtime, lo que dice un runtime upgrade, este spec version es el que determina la versión de este runtime. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un upgrade y no cambio este valor, por ejemplo, a un valor más alto, que en este caso sería 101, por ejemplo, el upgrade no va a funcionar, bien, porque necesita específicamente que este número sea mayor. Luego tenemos también muy importante el spec name, que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la parte izquierda de Polkadot.js, vemos que aparece Polkadot, Runtime, demás. Bueno, esto es lo que nosotros en las consolas vamos a ver, en las interfaces vamos a ver cuál es el runtime que se está utilizando, bien, con su versión obviamente. Y cuando agregamos un pallet o cambiamos el orden de los pallets, bien, es importante también cambiar el transaction version, bien, o sea, hacerle un upgrade al transaction version porque ya el orden de cómo se decodifican las transacciones ya no es el mismo. Entonces, cada vez que tengamos que sumarle un pallet o cambiar el orden de los index y demás, que eso ya lo vamos a ver en dónde ocurre, tenemos que cambiar el transaction version. Seguimos con ciertos valores, como por ejemplo cuántos son los segundos por bloque. Generalmente se recomienda no cambiar estos valores, dejarlos como están por defecto. Y volviendo lo que es el concepto anterior de ayudar a la legibilidad del código, esto generalmente, este tipo de datos, bien de constantes, se mueven a un file de constantes, bien que se llama constants.rs, y ahí es donde ustedes pueden básicamente mover estos archivos y donde yo recomiendo que se haga, ¿no? Después, nosotros, algo que por ahí es medio confuso,
y a veces fue criticado, pero a la vez, nada, es muy poderoso también, es el uso de las macros en Rust. Bien, entonces vamos a ver dentro del código de Substrate, de Polkadot en general, muchísimo uso de macros, bien, que definen funcionamientos que por ahí no van a ser tan claros, bien. El parameter types es una macro que básicamente lo que produce o la función que tiene esta macro es la de poder definir parámetros que luego van a ser usados bien dentro de los pallets. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, no sé, definir un cierto valor, a ver, podemos ver algo más claro lo podemos ver más claro acá, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos definir el tipo phi multiplier, que en este caso utiliza este multiplier 1, ¿bien? Y lo queremos mandar como un argumento, como un parámetro para este tipo phi multiplier update, la manera de hacerlo no es directamente pasándole este valor aquí, sino es definiéndolo por medio del parameter type. Bien. Cuando vayamos específicamente al desarrollo de un pallet, vamos a ver esto más en detalle y creo que va a quedar más claro con un ejemplo funcionando. Pero bueno, siguiendo un poco, podemos ver que acá se está configurando lo que a mi entender es el palette más importante de todo frame, bien, que es el frame system. Y este es el que define, por ejemplo, el tipo de función de hash que se utiliza, eh, cómo se procesan los weights, bien, que es esta unidad que nosotros utilizamos para poder realmente procesar los fees, la versión del palette, eh, el tipo de bloque, bien, nosotros acá arriba definimos cuál es el tipo del bloque, bien, que nosotros vamos a utilizar en la blockchain. Y este frame system es un palette de base que en algún punto define todo el funcionamiento de la blockchain, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros seguimos con el código, vemos que se están configurando distintos pallets. Creo que ya queda claro que cuando tenemos esta sintaxis, bien, que es el impl palette accede al config del palette for runtime, lo que está diciendo acá es que para este palette vamos a configurar estos tipos que luego van a ser utilizados en el runtime, ¿no? Entonces tenemos el frame system, que ya lo hemos comentado, el palette aura, que es este consenso que a nosotros nos permite elegir cómo vamos a crear los bloques. Ustedes por ejemplo, en Polkadot van a ver que no existe el palette aura, o no está configurado el palette aura, sino que está configurado el palette wave, bien, que es otro mecanismo para la creación de bloques. El palette aura es un palette secuencial, básicamente. Si nosotros tenemos 10 validadores, lo que va a pasar es que el primer bloque se va a generar por el validador 1, el segundo por el validador 2, el tercero por el validador 3 y así sucesivamente. Luego tenemos el palette Grandpa, que es este palette que permite la finalización de los bloques. Estos son pallets que generalmente nosotros no modificamos de manera muy constante o de manera muy frecuente, porque son pallets de muy bajo nivel, ¿no? De un funcionamiento muy, muy básico, muy de fondo, y generalmente podemos simplemente utilizarlos ya con la configuración que vienen. Luego tenemos el palette timestamp, que es un palette que básicamente es el que por medio de lo que le reporta el nodo, bien, el nodo le reporta el timestamp del cual ejecutó una cierta transacción, y ese valor que reporta el nodo, ese tiempo que reporta el nodo, lo termina insertando bien en el estado de la blockchain por medio de este palette. El famoso existential deposit, que también cuando nosotros hacemos una transacción, por ejemplo en Polkadot, y si el balance de la cuenta queda en menos de un DOT, bueno, aquí es donde se define cuál es el existential deposit de la red.
Que, insisto, creo que esto es más recomendable que esté en un archivo específico de constantes. Luego seguimos con el palette balances. Este palette es fundamental porque es el que permite que básicamente las cuentas puedan tener balances, las transacciones, cuando nosotros hacemos una transacción, este es el palette que permite que se pueda transferir, bien. Y luego es muy importante este palette porque tiene ciertas configuraciones que a nosotros, por ejemplo, nos permiten configurar si estos balances pueden ser frisados, la cantidad de freezers que le podemos poner a una cierta cuenta, o hasta mismo hacer un hold, bien, a un balance. Que hoy no quiero hablar específicamente de esto, pero son funcionalidades muy poderosas que se pueden utilizar para los pallets que quieran ustedes desarrollar. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar un pallet de payments específicos, pueden básicamente utilizar todas estas funcionalidades y no tienen que crear un pallet nuevo en donde tengan que crear las transferencias y demás. Lo que van a terminar utilizando son, desde este pallet que ustedes vayan a crear, van a terminar utilizando las funciones del pallet balance. Luego tenemos el Transaction Payment. Bien, este es el palette que permite que básicamente se puedan procesar las transacciones y que se cobren los fees. Bien, este es el tipo de palette que procesa los fees. Bien, el palette sudo es un palette que generalmente se utiliza en entornos de desarrollo y que este palette sirve para tener un super usuario dentro de la red que el que tenga acceso a esta cuenta básicamente va a tener acceso a toda la red y va a poder hacer lo que quiera. Modificar balances de usuarios, runtimes. Generalmente para testnets es muy usado y también el palette sudo, como lo vimos en ediciones anteriores, se utiliza para hacer el lanzamiento de la red. Bien, porque en caso de que haya un problema en donde realmente sea urgente es la solución de este problema, el palette sudo permite que se pueda directamente solucionar esto sin tener que acceder a la gobernanza. Cuando las redes tipo Substrate dicen que están descentralizadas o están en proceso de descentralización, es básicamente remover este palette. Bien. Ahora, interesante, vemos un palette template aquí, que es un palette que no ejecuta, no tiene mucho que digamos, ¿bien? Pero, ¿por qué es interesante este palette? Porque es un palette que nosotros contamos dentro del template, que a nosotros nos permite poder básicamente empezar a jugar con las funcionalidades que le podemos nosotros meter a la blockchain. Entonces, es un palette muy chico que lo que hace es cambia el estado de un storage item, bien, al valor que uno le ponga aquí. Generalmente esto es un número U32 que al llamar a este extrinsic, bien, a este do something, lo que termina haciendo es cambiando el valor de el storage item something. Insisto, no me voy a meter hoy específicamente en la estructura del palette porque eso es para otro video, pero bueno, es importante ver acá que nosotros al poder, o sea, vamos a poder definir nuestros propios pallets y generalmente se utiliza la convención del directorio pallets en donde van a estar todos los pallets que nosotros desarrollemos y que vamos a poner y a configurar en nuestro runtime. Y ahora bien, súper importante, cómo nosotros le decimos al runtime de que estos pallets tienen que ser instanciados y que cuando nosotros ejecutemos un bloque, ese bloque básicamente lo que haga es poder procesar todos estos pallets, ¿bien? Y eso funciona por medio de una macro que se llama construct runtime. Y tengo que decir que esta sintaxis, para los que vienen hace ya un tiempo trabajando en Substrate, puedo decir que es nueva, ¿bien? Y que a veces por ahí, si uno viene con runtimes más viejos, bien, esta sintaxis puede parecer un poco nueva o un poco confusa, pero bueno, básicamente yo les quería mostrar el PR, bien, el issue, perdón, con todos los cambios y las discusiones que se hizo a lo largo del cambio de sintaxis, porque esta función
construct runtime permitía bien poder de alguna manera instanciar todos los pallets que nosotros íbamos a utilizar, pero está muy bien documentados cuáles eran los problemas de esta nomenclatura, bien, o de la utilización de esta macro del construct runtime, y se termina utilizando, pero se cambió básicamente a utilizando macros procedimentales. La manera en la cual se listan, ¿no? Y se configuran los pallets. Entonces nosotros acá podemos ver de que todos los pallets estos que nosotros estuvimos mencionando antes terminan de ser configurados e instanciados en este mod runtime. Y es importante ver el pallet index. Bien, esto es súper importante porque si nosotros de alguna manera llegamos por alguna razón a cambiar el número del index, eso hay que informarlo a todas las wallets porque básicamente rompería el encoding que ellos tienen, bien, de la metadata. Y en el caso de tener que cambiar ese index, era lo que yo les decía acá, que tienen que cambiar el transaction version, ya que este orden de indexes fueron modificados también. Entonces es súper importante entender que si nosotros, por ejemplo, yo a este pallet template, yo lo configuro y le pongo sus tipos, pero hipotéticamente yo lo remuevo, ¿no? de este mood runtime, que es básicamente ejecutado por el construct runtime, por la macro construct runtime. A mí, a la hora yo de compilar el runtime, no me va a terminar de aparecer este pallet. Entonces es súper importante que este pallet esté aquí. Otra cosa que les quiero también aclarar de por qué ven todo el rojo. Yo estoy utilizando el RAS Analyzer y el RAS Analyzer es bastante pesado y para poder básicamente encontrar los errores, bien, hace un cargo check en cada cambio que se hace. Entonces esto es bastante pesado y muchas veces trae errores también con las macros. Entonces ustedes los pueden ver acá, por ejemplo, que está tirando un error, pero puntualmente no quiere decir que hay un error, sino de que el RAS Analyzer está fallando en algún punto para poder para poder resolver todas estas cuestiones internas de las macros. Bien. Luego siguiendo, hay un par de cuestiones bien importantes, como algunos tipos más que estamos definiendo, el tipo de firma, bien, que nosotros le vamos a configurar a la blockchain en sí, al runtime. Y me parece que es bastante interesante hablar de este pallet, que es el pallet executive. Nosotros cuando ejecutamos un bloque, hay todo un orden que primero dice, bueno, agarro las transacciones que están en el transaction pool, hago ciertas cosas, ¿bien? Entonces, ese orden de cómo se ejecutan las cosas está definido en el Frame Executive Palette. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un runtime upgrade y queremos hacer un storage migration de un pallet, que eso después lo vamos a ver en detalle qué significa, el executive es el pallet que básicamente va a coordinar todo este orden de ejecuciones. Bien. Luego tenemos lo que son los benchmarks. Es todo este código que solamente esta parte es compilada cuando en la compilación invocamos a este future build que es runtime benchmarks. Vamos a entrar después en futuras ediciones a hablar de qué son los benchmarks, pero es básicamente este proceso que mide y cuánto tiempo tarda un cierto extrinsic en ejecutarse. Y esto básicamente lo que hace es poder decir, bien, este extrinsic tardó tanto tiempo, por ende le cobro tantos fees, bien, por su ejecución. Y acá podemos ver los famosos Runtimes APIs. Bien, que si ustedes se acuerdan del slide que yo les había comentado, en el slide que yo les mostraba, nosotros podemos acceder al estado bien del runtime y hasta ejecutar cosas también por medio de los Runtimes APIs. Y acá podemos ver algunos que son cuestiones de core, para, por ejemplo, inicializar y ejecutar el bloque.
para nosotros básicamente poder devolver la metadata del runtime, lo que es aplicar strinsics. Algo que es interesante de entender es que cuando se corre el executive, bien, termina llamando a muchas de estas funciones de las runtimes API. Tenemos también los off-chain workers, bien, que son... a ver, lo voy a esto a frenar, a ver si deja de, bueno, de tirar estos errores. Bien, pero bueno, como yo les decía, estos no son errores que hay actualmente en el código, es el Rust Analyzer que a veces falla en poder procesar toda la información de las macros. Bien, entonces, bueno, podemos ver distintos runtimes APIs que se utilizan a lo largo de toda lo que es la coordinación del bloque, de la construcción del bloque. Bien, y bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, este Transaction API es muy utilizado para poder, por medio del query call fee details, poder determinar cuál va a ser el costo, bien, de una transacción, sin tener que ejecutar la transacción. Y bueno, y acá después distintos benchmarks que les voy a explicar en detalle cuando hablemos bien de cómo ejecutar un benchmark. También try runtime es otro tipo de configuración que tiene que estar en el runtime, que esta es una utilidad que nosotros a la hora de tener que probar un nuevo runtime, lo que hace el try runtime es verificar que el estado de la blockchain con el nuevo runtime no rompe. Y bueno, y así hay muchísimos otros runtime APIs que es súper interesante y los invito a poder coordinar, a poder entender cómo se coordinan bien estos runtimes API. Con esto creo que cerraría lo que es la composición del runtime y un poco el nodo de Substrate. En futuras presentaciones lo que vamos a terminar haciendo es por ahí modificar un runtime, crear un pallet, modificar ese pallet y nosotros poder configurarlo en el runtime y construirlo y deployarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en futuras presentaciones. Muchas gracias.